Bueno, pues tras estos primeros 5 minutos de cortesía para que se conecte todo el mundo, vamos a ir dando comienzo a la jornada. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de la oficina Acelerapyme de FAE Burgos. Hoy vamos a hablar de teletrabajo, herramientas para poder realizar este teletrabajo de una manera rápida y segura. Porque seguro que muchos de vosotros pues habréis tenido que teletrabajar durante estos 2 años o al menos conoceréis a alguien que haya tenido que teletrabajar. Pero muy probablemente, pues, con las prisas de la pandemia y demás, pues no siempre lo hayamos hecho de la manera más correcta. No hayamos comparado herramientas, no hayamos tenido en cuenta los requisitos de seguridad, porque no olvidemos que aunque estemos en nuestra casa con nuestros dispositivos personales, pues, no dejamos de acceder a información de la empresa o procesos del negocio y no siempre se hace de la manera más segura precisamente por estas prisas. Mi nombre es Nuño Ayala y como responsable de la oficina Acelerapyme o la OAP, como conocemos coloquialmente a esta oficina, pues daros las gracias por estar hoy con nosotros y guardarnos unos minutos o unas horas en este caso de vuestro tiempo. Recordaros que tenéis a la izquierda de vuestras pantallas una opción de chat para poder escribirnos cualquier comentario, cualquier pregunta que iremos introduciendo a lo largo de la jornada y se está grabando, con lo cual, pues a la finalización de la misma la tendréis disponible en la página web. Bueno, sin más, voy a pasar a comentaros la agenda. Bueno, muy rápidamente os voy a comentar qué es lo que hacemos desde FAE Burgos para aquellos que no nos conozcan y cuál es el objetivo de la oficina Acelerapyme. Posteriormente voy a dar paso a Pedro Sañudo, ingeniero de software del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, que estaba con nosotros hasta hace unos instantes. Ahora no le veo la cámara, pero seguro que se conecta en breve, para hablar precisamente de las diferentes modalidades que existen de teletrabajo, ese software o ese hardware, esos requisitos que debemos tener. Muy buenas, Pedro. Ahora ya sí que te vemos perfectamente. Bueno, pues como os decía, y te oímos también. Muchas gracias, Pedro. Pues como os decía, Pedro, que nos va a hablar de las modalidades de teletrabajo, sus ventajas, sus inconvenientes, esos requisitos de software o de hardware que debemos tener en cuenta. Y posteriormente va a estar con nosotros también Natalia Eguiluz, compañera técnica de innovación del Centro Tecnológico de Miranda también. Muy buenas, Hola, Natalia. buenas tardes, Nuño. Perfecto. Para hablarnos precisamente de extensiones de Google que nos pueden ser muy útiles para ser más productivos mientras teletrabajamos. Y por si no habéis dado tiempo, no os ha dado tiempo a lanzar todas esas preguntas que tenéis esas dudas a lo largo de la jornada, pues bueno, que sepáis que a la finalización de la misma tenemos un ratillo para comentarlas. Bueno, como os decía, para aquellos que no conozcan FAE Burgos, ¿vale? Somos la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos. Al final el objetivo, la patronal de toda la vida, ¿vale? Para los que las siglas de FAE no les suenen, pues bueno, la COE de Burgos, como no podía ser de otra manera, somos miembros directos de COE, que es a nivel nacional, y COE Castilla y León, la antigua CECALE, ¿de acuerdo? Somos miembros también de CEPIME. Como os decía, Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, para todo tipo de empresas, grandes, medianas, pequeñas y autónomos, ¿vale? Y cualquier sector. Al final estamos compuestos por más de 50 asociaciones que cubren todas las actividades empresariales que os podáis imaginar y damos cobertura a toda la provincia de Burgos, ¿vale? Tenemos la sede principal está aquí en Burgos Capital, pero tenemos también sedes en Miranda de Ebro y en Aranda de Duero, ¿vale? Así que si alguno de los asistentes pues está más cerca de estas localidades, que sepáis que tenemos sede física allí también. Pero ¿qué es lo que hacemos desde FAE Burgos? Bueno, el principal objetivo es defender los intereses de las empresas, como os decía, de cualquier tamaño y de cualquier sector de actividad. ¿Y cómo fomentamos o realizamos estas actividades? Principalmente a través del asociacionismo. Por eso os decía que estamos compuestos por más de 50 asociaciones. Como sabéis, la unión hace la fuerza, así que resulta muy interesante pues, formar parte de alguna de estas asociaciones para que al final, entre todos, pues, podáis conseguir de manera más sencilla esos objetivos. Por otro lado, somos interlocutores principales con las administraciones públicas, todo lo que tiene que ver negociación colectiva, por ejemplo, los convenios, seguro que habéis estado al tanto últimamente en prensa, en las noticias,
pues bueno, todo el movimiento de las negociaciones de los convenios de este nuevo año, las subidas del IPC, bueno, pues ahí las asociaciones IFAE en particular o la COE pues forman un papel, tienen un papel muy importante en todas estas negociaciones. Luego, un aspecto muy importante que os preocupa mucho, por supuesto, es la formación y el empleo. FAE tenemos agencia de colocación propia y lanzamos constantemente diferentes cursos formativos para manteneros al día en cualquier temática. Destacaros, por ejemplo, el que tenemos de competencias digitales en colaboración con Telefónica y Cepime para introducir a aquellas personas que no estén tan habituados al mundo digital, pues a conocer esos primeros conceptos, esa cultura digital, ese tratamiento de datos, esos primeros conceptos de ciberseguridad. Es un curso online que vais a poder encontrar en nuestra página web de muy fácil seguimiento y muy interesante para que os introduzcáis en esta temática. Y la última parte, que es un poco lo que yo creo que más os interesa a todas las empresas, es al final el asesoramiento que recibís personalizado en diferentes temáticas, desde cuestiones jurídico-laborales, fiscales, temas de ayudas y subvenciones, prevención de riesgos laborales y, como no podía ser de otra manera, en aspectos relacionados con la digitalización. Cualquier duda que os surja al respecto de estos temas, bueno, que sepáis que en FAE vais a tener un departamento con un técnico especializado en estos temas para poderos ayudar, ¿de acuerdo? Simplemente porque pongáis también cifras, pues ahora mismo FAE está compuesto por más de 10.000 empresas. Pero la oficina Acelera Pyme, que es un poco lo que nos trae hoy aquí, ¿qué es lo que trata de realizar? Bueno, pues la oficina Acelera Pyme, de hecho, es una continuación de un proyecto que tuvimos ya entre febrero de 2019 y febrero de 2020. En aquel entonces se denominó la Oficina de Transformación Digital y fue la única oficina en toda Castilla y León que estuvo organizando pues más de 50 talleres y realizó más de 2.000 consultas a todo tipo de empresas que pedían ayuda con su proceso de digitalización. Pues bien, tras el éxito de esta oficina, en mayo de 2021 se lanzó la nueva oficina Acelera Pyme, que es como Red.es y el gobierno han denominado a esta nueva red de oficinas, y va a durar hasta mayo de 2023, ¿vale? Está de manera totalmente gratuita a vuestra disposición para ayudaros a impulsar esos procesos de digitalización, esas dudas que os surjan con respecto a la tecnología, ya sea con temas concretos como, por ejemplo, oye, ¿qué plataformas puedo utilizar para desarrollar mi página web o qué redes sociales pueden resultar más interesantes para promocionar mis productos? Pero también, como vais a poder ver, con cuestiones relacionadas con ayudas o como formación, como os comentaba. Esta red de oficinas Acelera Pyme está por toda España, ¿vale? Cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros, de los cuales Red.es pues, aporta 6,3 millones de euros que vienen a través de fondos europeos y el resto lo aportamos los beneficiarios. Y estas oficinas Acelera Pyme tratan de ser un punto de encuentro, tanto físico como virtual. Virtual, ¿por qué? Porque vais a tener a vuestra disposición la página acelerapymedigital.es, donde vais a poder encontrar toda esta información que ahora os voy a mostrar. Nos vais a poder escribir al correo electrónico OAP de las siglas oficina acelerapyme@faeburgos.org y un teléfono, el 947-266-142, para lanzarnos todas esas dudas que os vayan surgiendo. Y física, porque tenéis aquí en la Casa del Empresario en Burgos o en las otras sedes que os comentaba de FAE en Miranda y en Aranda, pues también un punto de encuentro donde vais a poder lanzar vuestras dudas y que os podamos ayudar en ese aspecto. Para las acciones individuales y las colectivas, directamente lo que voy a hacer es enseñaros la página web, ¿vale? Que os comentaba, acelerapymedigital.es, y cómo vais a poder encontrar esa información. Bueno, por un lado tenéis diferenciado por sectores un poco pues las diferentes herramientas o tecnologías que puedan resultar más interesantes. En la parte de recursos y herramientas, como sabéis, nosotros partimos de un estado, un análisis de la madurez digital de vuestros negocios, que podemos hacer bien a través de un autodiagnóstico digital, un pequeño cuestionario que vosotros mismos podéis rellenar y ya vais a recibir una serie de recomendaciones sobre las principales áreas impactadas por la tecnología. Pero luego podemos continuar este trabajo con la visita de técnicos expertos del Centro Tecnológico de Miranda, que van a evaluar mucho más en detalle vuestros procesos para definir un plan de implementación digital mucho más detallado, ¿de acuerdo?
Como os comentaba, vais a poder encontrar una sección de formación donde vais a encontrar diferentes cursos, perdonad, como este de competencias digitales que comentábamos. También vais a encontrar información relacionada con subvenciones y ayudas, ¿de acuerdo? Hay multitud de subvenciones y ayudas, como sabéis, enfocadas algunas de ellas en sectores concretos, como puedan ser estas del sector del libro o estas últimas en el sector industrial, pero existen otras ayudas generales para impulsaros o ayudaros a financiar esos proyectos digitales, como puedan ser la ayuda de Sodebur, que finaliza este viernes para municipios de menos de 20.000 habitantes, o la que seguramente hayáis oído, que es a nivel nacional, la del kit digital, ¿vale? Bonos digitales para ayudaros con diferentes proyectos de transformación digital. En cada una de ellas, entrando, vais a poder encontrar el detalle de las mismas, plazos, documentación y cualquier consulta, pues que sepáis que nos podéis llamar o escribir, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Luego aquí tenemos esta sección de antena tecnológica con más noticias y aplicaciones que puedan resultar de interés. Y por último, en las acciones colectivas vais a poder encontrar tanto webinars, sesiones online de diferentes temáticas, como la que nos trae hoy aquí, como talleres presenciales y por último, laboratorios de innovación, ¿vale? Aquí tenéis un poco la explicación del laboratorio de innovación, que son encuentros sectoriales para, de manera colaborativa, plantear los retos de ese sector y entre todos pues tratar de buscar las mejores soluciones, ¿de acuerdo? Comentaros que en el caso de los webinars, como sabéis de este, pues se están grabando todas las sesiones y podéis acceder a las sesiones pasadas con esta flechita para consultar si hay algún tema que os resulte interesante, pues que podáis ver la grabación, ¿de acuerdo? En el del kit digital, por ejemplo, que es una subvención importantísima para todo el tema de la digitalización, pues también tenéis disponible esa grabación, ¿de acuerdo? Así que, sin más, por mi parte, invitaros a que echéis un vistacillo a esta página web, a que cualquier consulta que os surja nos la hagáis llegar. Y ahora sí, pues os voy a pasar ya con Pedro Sañudo, que es el verdadero protagonista de hoy, para que nos hable precisamente de todos estos temas del teletrabajo. Y lo dicho, cualquier cuestión, tenéis el chat a vuestra disposición y podéis ir escribiendo con cualquier duda. Bueno, Pedro, todo Bueno, tuyo. muchas gracias, Nuno, por la presentación. Voy a empezar a compartir. ¿Veis ya, no, la presentación? De acuerdo. Perfecto. Bueno, pues creo que voy a hablar de algo que no es para nadie, al menos este año, extraño, que es trabajar desde casa. En mi caso concreto, ahora mismo estoy en casa, no es lo habitual ahora, pero bueno, para esta presentación me venía incluso bien hacerla desde casa. Eso es algo que hasta el año 2019 no era normal, el poder decir en tu empresa hoy trabajo desde casa, ¿no? Pues bueno, ya eso es algo que hemos ganado por parte de la pandemia, ¿no? Pero bueno, evidentemente trabajar desde casa lo hemos hecho todos o casi todos, porque evidentemente no todos los puestos de trabajo se pueden realizar de forma remota, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a presentaros un poco en esta presentación? Las diferentes modalidades que hay de teletrabajo, que ya veréis que es un concepto que no es exacto, no todo lo que es trabajo en remoto es teletrabajo, ahora lo veremos. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el poder trabajar desde casa o desde un sitio que no es una oficina física o un lugar de trabajo habitual? ¿Qué requerimientos se necesitan tecnológicamente para poder ejercer tu trabajo desde remoto? Y luego vamos a ver unas conclusiones basadas un poco en lo que os voy a introducir. Vale. Lo dicho, voy a introducir algo que de una u otra forma creo que una gran mayoría de la población ha podido, no sé si disfrutar, pero ha podido utilizar durante este tiempo. ¿Vale? Entonces, no todo es teletrabajo y dentro de lo que podemos llamar teletrabajo hay varias modalidades. ¿Vale? El smart working es digamos, una evolución de lo que ha sido el teletrabajo hasta ahora. Estoy empezando casi por el final, ¿vale? Pero para que veáis el concepto más amplio y luego ver las diferencias o por qué digo que no todo es teletrabajo, ¿vale? ¿Qué es el smart working? El smart working es
un paso más en tecnologías que se han estado aplicando en los últimos años de tecnologías ágiles, de tecnologías de Scrum, de tecnologías de seguimiento de proyectos, en las que se ha añadido lo que es las tecnologías TIC para permitirnos trabajar de forma deslocalizada. O sea, el poder compartir trabajo entre equipos o entre empleado y empresa, pero de una forma online, continuamente colaborativa. Es el paso más. El trabajo colaborativo se estaba utilizando ya, lo que se llamaba coworking, o zonas de coworking, en las que en sitios físicos se juntaban la gente de diferentes roles, de diferentes tipos de trabajo, pero dentro de incluso ni siquiera de la misma empresa. Había colaboraciones entre diferentes personas y se juntaban en un sitio físico a compartir y a trabajar en equipo. Bueno, pues se ha pasado a lo que es el smart working en ese proceso de digitalización. O sea, se utiliza las tecnologías para convertir esos espacios que antes eran físicos en espacios digitales de cooperación. Es el primer punto. Concepto sin oficina. O sea, yo ahora trabajo desde cualquier punto y colaboro con cualquier persona que está en cualquier punto del globo. No hace falta ni siquiera estar en la misma zona horaria. O sea, es lo que llamamos, y por eso lo pongo ahí, nómadas digitales. Gente que es su principal o una de sus motivaciones es el poder trabajar desde un sitio que para él es agradable, que le es, no sé, que le provoca el trabajar mejor, ¿vale? Entonces, cambia el concepto de tiempo. Ya no estamos hablando de una oficina con horarios fijos. Estamos hablando de yo tengo esta tarea, tengo que hacerla en X horas y la hago en esas X horas o en X más, las que sea. Pero yo hago esa tarea durante un tiempo, ¿vale? Es lo que se ha hecho en Agile. O sea, se va rompiendo todo lo que es un proyecto en diferentes tareas y se van asignando a diferentes pues eso, iba a decir usuarios, no es usuario, pero bueno, para que me entendáis. O sea, cada persona dentro del proyecto tiene un rol y cada uno va a tener unas tareas que son divididas en tiempo. Pues aquí igual, yo tengo una tarea dividida en tiempo y la voy a entregar cuando la acabe. No es un trabajo en el que de 8 a 8, o de 8 a 5, o el horario que tengas, tener que trabajar. No, yo tengo mi horario, decido mi horario y yo lo entrego en tiempo. O sea, yo tengo una tarea para realizar durante esta semana. Bueno, pues cada semana tengo que entregar esa tarea. Cómo me reparta yo el tiempo es cosa mía, es cosa del trabajador. La clave para poder hacer esto, la clave del smart working, evidentemente, es la tecnología. Necesito tener una buena conexión. O sea, es lo más primordial. Si no voy a poder conectarme, no voy a poder tener mi trabajo compartido con otros compañeros, ¿vale? Entonces, evidentemente, la tecnología de comunicación es la base al final de todo el teletrabajo. Sin conexión no tenemos nada. El tema más de tecnología que podemos utilizar ya son soluciones de software que vamos a utilizar, ¿vale? Unas mejores, unas con más capacidad, otras con menos capacidad, otras más amigables, otras menos, pero ya es casi personal elegir qué utilizar para hacer mi trabajo, ¿vale? Sí que es una parte de la tecnología, pero sigo repitiendo que lo más importante es la conectividad. O sea, puedo querer trabajar en el sitio más paradisíaco del mundo, pero como no tengo la conexión, pues lo siento, pero no vas bien, ¿vale? El smart working se basa en la confianza en las personas. ¿Por qué? Porque estoy confiando en que esa persona va a hacer su trabajo en su tiempo. O sea, y es el responsable de esa tarea.
Aquí lo convencional del responsable de área que tiene un equipo, etcétera, etcétera, se diluye completamente, porque la responsabilidad de cada una de las tareas no es de ser responsable, es de que se le has asignado. Ese es el responsable de esa tarea, ¿vale? Entonces, hay 4 formas diferentes de dar o de asignar tareas en este, digamos, environment, perdón, en este entorno. El Agile Working es el más sencillo, digamos, y ese es a nivel individual. Quiere decir, tú colaboras en un proyecto general, pero tu tarea es tuya, única, únicamente tuya. Lo que pasa es que lo que tú haces afecta o no, probablemente va a afectar a la tarea de otros. Entonces ahí hay una conexión de tareas, ¿vale? Luego está lo que llaman el trabajo basado en actividad, en el que lo que se hace es disgregar, digo, un proyecto, un software nuevo, lo que fuera, disgregar en vez de en tareas individuales, pues, por ejemplo, yo divido en una página web y lo divido en un backend, en un servicio de base de datos, ¿no? Entonces, lo que hago es asignarlo a un equipo. Entonces, ese equipo es el que va a trabajar en esa línea. No es una tarea por persona, ¿vale? Es un grupo de tareas relacionadas a un equipo. Un equipo multidisciplinar, no tiene por qué ser, o sea, todos desarrolladores, pueden ser diferentes perfiles para realizar esa tarea de la mejor forma posible. Luego hay otra forma que es basado en el conocimiento. La empresa recoge de trabajos previos quién ha sido bueno en qué acciones, en qué tareas, y asigna tareas basado en esas aptitudes, no en su currículum, sino en las aptitudes que ha tenido con respecto a tareas pasadas, ¿vale? Y la última modalidad dentro del Smart Working es que comentaba antes, buscar dentro de roles a personas, o sea, es como asignar trabajo a gente que está más, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra exacta, perdonad, pero bueno, que trabaja más a gusto en unos ambientes que en otros, ¿no? Entonces, dependiendo de a dónde te gusta trabajar, va a haber una asignación en el área. Entonces, esto que suena como simplemente una gestión de proyectos es lo que se ha convertido en una modalidad nueva de teletrabajo, ¿vale? Porque, como estoy hablando, o sea, yo estoy repartiendo tareas a gente que no está localizada en mi oficina, sino que son personas que yo voy cogiendo talento, voy cogiendo personas que ni siquiera a lo mejor no están en nómina, pero sé que son buenas para hacer ciertas cosas, porque lo he descubierto por las redes sociales, por lo que fuera, o sea, porque tiene tienes un conocimiento previo de cómo trabaja esa persona y juntas equipos de talento, ¿vale? Entonces, con esos equipos de talento consigues unos objetivos, ¿vale? Entonces, es como una filosofía de trabajo diferente y es el paso más adelante de lo que viene ahora, ¿no? Uno, el que hemos utilizado todos estos últimos años, ¿no? Que es el de trabajo remoto y no teletrabajo. ¿Qué quiere decir? Tú tienes tu puesto de trabajo en una oficina física y, por las circunstancias, en este caso de la pandemia, has trabajado desde casa. Has trabajado desde casa con unas herramientas, mejores o peores, pero has podido realizar tu trabajo. Es de forma temporal, o sea, no es la forma en que vas a tú trabajar cuando acabe este periodo. De hecho, hay muchos que ya hemos vuelto a la oficina. Se ha quedado, lo que comentaba al principio, la posibilidad ya de muchas empresas de ver bien con buenos ojos el que una persona para ciertas tareas las pueda hacer desde casa. Ha cambiado un poco esa filosofía, ¿no? Pero creo que recalcarlo es eso, es algo temporal. Es un trabajo en el que, o temporal, o que no es al 100% del tiempo en remoto. Porque fuera una circunstancia, por conciliación familiar, por lo que fuera, decides trabajar una temporada en casa, por enfermedad, etcétera. La enfermedad me refiero a la pandemia, ¿no? Vale, no estoy hablando aquí de coger bajas ni nada de eso. Vale, no lo confundáis.
Según la ley de hecho, se contempla que el alternar tareas en distintos días de la semana entre la empresa y fuera de la empresa. O sea, legalmente se reconoce el trabajo remoto, pues eso, como suplementario a tu trabajo físico. Legalmente se considera remoto si es al menos 2 días a la semana. Si no, 6 meses se considera, pues bueno, una excepción, como la que pueda estar yo realizando hoy. Yo no puedo considerarme un trabajador en remoto porque no es mi trabajo habitual. Hace un año sí, porque estaba todo el año desde casa, ¿vale? Y lo que es fundamental es la comunicación para poder realizar el trabajo. O sea, necesitas estar en comunicación con tu empresa para saber las tareas a realizar, cuándo realizarlas, exactamente igual que si estuvieses en la oficina. Simple y llanamente. O sea, lo único que cambias es deslocalizado. Has cambiado tu puesto habitual con tu ordenador, con tus cosas, las has llevado a casa y estás trabajando desde casa. ¿Vale? Ahora veremos en el siguiente apartado qué es lo que necesito para poder hacer eso. Pero de momento es el concepto. Es un trabajo que temporalmente puedo realizar desde casa. Y luego está lo que sí que realmente es el teletrabajo. Y es el perfil de persona que trabaja no ya desde casa, sino desde cualquier sitio. El paso adelante sería el smart working. Estamos hablando de lo que había hasta hace nada, ¿vale? Entonces, suelen ser personas autónomas, trabajando tipo freelance, o trabajando por contrato, por obra o lo que fuera, que den prestación a terceros. O sea, yo como empresa lanzo, oye, mira, necesito un aplicativo, una aplicación que haga esto. Entonces, publicas en ciertos sitios de código de freelance que se llaman, en el que la gente se apunta y dice, yo te lo puedo hacer por tanto. Yo trabajo desde mi casa, hago el desarrollo cuando quiero, dentro de las fechas que me he comprometido y entrego mi trabajo. ¿Qué tengo que hablar o qué comunicación tengo con la empresa? Justo y necesario para estar en contacto. Tal día te lo mando, tal día no te lo mando, etc. Un correo electrónico, etc. No necesito más comunicación con la empresa. No tengo más necesidad de interactuar con la empresa. ¿Vale? Esa es la gran diferencia. O sea, aquí todo lo que es a nivel de seguridad, a nivel de qué dispositivos necesito, no son necesarios, porque realmente yo estoy utilizando mis herramientas como yo quiero y lo único que hago es entregar el trabajo. ¿Vale? En el trabajo remoto sí voy a necesitar una infraestructura que me permita de forma segura trabajar como si estuviera en mi lugar de trabajo. ¿Vale? Que eso va a ser el grueso de lo que va a venir ahora de los requerimientos técnicos. Y en Smart Working, pues de hecho yo creo que ni hablas con la empresa, o sea, prácticamente, o sea, porque son, entiéndeme, ¿no? A nivel de el stakeholder que se llama en un proyecto, ¿no? Yo lanzo una idea y quiero que alguien me la haga. Entonces luego ahí hay unos responsables, un jefe de proyecto, etcétera, etcétera. Se genera ese proyecto, se genera un equipo, se genera ese equipo que va a trabajar en ese ámbito Smart Working y finaliza. El único que habla con el cliente será el jefe de proyecto o quien fuera, ¿vale? Pero cada uno de los empleados, no es ni empleado, cada uno de los trabajadores no tiene un contacto directo con la empresa, no necesita recursos de la empresa, porque utiliza sus propios recursos. ¿Vale? No sé si alguna duda hasta aquí. Era para poner un poco de historia, ¿no? Sobre lo que estáis hablando. Mira, si nos preguntaba Natalia precisamente, en el trabajo remoto, ¿los medios deberían ser de la empresa? Pues el tema es que aquí hay algo, ahora mismo hay un vacío legal, ¿no? Creo. Se estuvo discutiendo el año pasado sobre quién tenía que poner los medios. Porque claro, antes del 2020 el trabajar desde casa era bonito, ¿verdad? Un día trabajo con mi equipo, etcétera, etcétera. Pero claro, eso implica unos costes, sobre todo de comunicación, de la línea de teléfono, del ordenador, bueno, o del equipo que necesites. Yo no sé legalmente a quién le correspondería. No me quiero meter en eso, pero sí que es cierto que si el material lo pone la empresa es la que va a poder asignar a ese equipo las medidas de seguridad que él crea oportunas para que ese equipo sea seguro, ¿vale? Porque es lo que vamos a ver. O sea,
Al otro lado, yo no sé, como empresa, yo no sé lo que alguien está utilizando para conectarse conmigo, a no ser que yo le ponga el equipo o le ponga lo que vamos a ver, que son pues, VPNs, etcétera, sistemas de software que me permitan de alguna forma limitar los riesgos. ¿Vale? Lo Justo, ideal, pues como sí. sabéis, sí, no, iba a complementar simplemente con, ya sabéis que muchas veces la ley pues va un poco por detrás, sobre todo en estas situaciones de urgencia que hubo que adaptarse rápidamente, entonces muchas empresas, sobre todo las que están más acostumbradas al tema del trabajo en remoto, no el teletrabajo, pues utilizar portátiles corporativos, que eso además pues redunda en esa mejor seguridad, como bien dice Pedro, pero hubo otras que no estaban preparadas y tiraron mucho de recursos personales, los portátiles de la propia gente. Y ahora precisamente a raíz de eso, viendo que todo el tema del trabajo en remoto, el teletrabajo, se está extendiendo, pues efectivamente están surgiendo nuevas normativas y regulaciones para poner un marco legal precisamente a quién tiene que responder estas preguntas de quién tiene que poner los dispositivos, quién tiene que hacer frente, por ejemplo, a esos costes de comunicaciones que antes asumía la empresa. Entonces, bueno, poco a poco la administración pública, por ejemplo, yo creo que ya tiene alguna, si no norma, borradores o decretos que están ahí un poco legislando estos aspectos, pero bueno, poco a poco seguro que se van desarrollando con más precisión. Eso es así. A ver, ha ocurrido que en muy poquito tiempo la empresa y el empleado tienen que adaptarse. Entonces, sí que es cierto que se ha utilizado lo que estaba más a mano en muchos casos. Hay otras empresas no, que ya tenían pues, una filosofía diferente en la que sí que ya había perfiles de trabajo en remoto, pero no era lo habitual. Entonces, bueno, como buen país que somos de hacer las cosas bueno, que sabemos sacar las cosas adelante, ¿no? Sí, no controlar de la ley, pero bueno, se sacan. Pero bueno, sería como una anécdota. Entonces, ¿qué ventajas a nivel general tiene el trabajo remoto? ¿Vale? Ya no voy a hablar del trabajo ni del smart working, que eso ya te digo, son ideales y no es el perfil que hemos visto en estos años. O sea, no ha sido la necesidad esta de hacernos trabajadores en remoto, de lo que vengo a hablar, ¿vale? O sea, sino dentro de lo que es remoto. O sea, vamos a aprovechar, ¿no? Ya que hemos cambiado un poco esa filosofía, ¿qué nos puede aportar? Pues, para el empleado, eh, la primera es no me tengo que mover. No, bueno, Miranda es una ciudad pequeña, no es tan vital el tener que desplazarse, las distancias no son tan grandes. En ciudades, pues, en mismo Burgos o ya nos vamos a grandes ciudades tipo Madrid, pues el evitar un desplazamiento ya es un punto muy valioso. Y dentro de ciudad pequeña como Miranda también tiene mucha gente que trabaja fuera de Miranda. Ya te acercas a Logroño, a Burgos, o al revés, de Burgos, Miranda, etc. Estás ahorrando una cantidad de dinero al mes bastante significativa. ¿Vale? Otra ventaja, conciliación familiar. Con ventaja y desventaja. Ya me vais a entender. A ver, la conciliación familiar durante la pandemia no era tal, porque estábamos todos en casa. Quiero decir, ahí no hay conciliación. Estar todos en casa no significa que el hecho de trabajar en remoto te vaya a beneficiar, casi lo contrario, porque tus recursos los tenías que compartir con el resto de la familia. Los niños también estaban trabajando en remoto. Tu línea puede ser una buena línea de tipo cable, pero si estás usando la wifi la estás compartiendo con alguien que también la está usando, que está haciendo tareas, que lo que fuera. Que vas a compartir tus recursos que en una situación idílica serían solo para ti, las estás compartiendo. Estás compartiendo espacio, estás compartiendo tiempo. Entonces, conciliación familiar, a lo mejor ha sido un choque más que una conciliación familiar. ¿Cuándo es conciliación familiar? Pues cuando no hay ese problema de estamos todos en casa, ya situación ahora más o menos regularizada. Bueno, pues el poder estar en casa cuando ocurre cualquier cosa con tu familia, pues oye, estás en tu casa, no dependes de venir desde una oficina, de desplazarte, etcétera. Los hay, recoger a unos niños del colegio, etcétera, etcétera. Por experiencia,
Cuando he trabajado en casa sin los niños, sí que era conciliación familiar. Yo he podido hacer lo que no podía hacer cuando trabajo ahora otra vez desde la oficina. Cuando estaban en casa, ahí no había conciliación. O sea, es estrés, porque ni tú trabajas a gusto, ni los niños tienen los recursos para ellos para poder hacer sus labores, ni tú evidentemente para trabajar. Os digo que es una ventaja y una desventaja, depende en el momento en el que estés, ¿vale? Libertad de horarios. Esa es una ventaja bastante grande. O sea, tú te puedes comprometer a horas de reuniones, etcétera. Evidentemente, aquí está también la buena voluntad de cada uno. O sea, tú dices, yo voy a trabajar unas horas porque tengo estas tareas y las voy a sacar en el tiempo que haga falta, ¿vale? Desventaja, que no desconectas. O sea, tienes una libertad de horario para hacer tu trabajo en unas horas. ¿Qué ocurre? Que estás en casa. Bueno, pues no pasa nada si avanzo un poco más, Al final te das cuenta que tu horario, que en una oficina está claro que son sus 8 horas, no las cumples. No las cumples porque no te ves, entre comillas, obligado a irte. Estás ya en casa, estás muy cómodo y sigues. Entonces, tiende la gente que trabaja en casa a, en ocasiones, trabajar demasiadas horas, ¿no? O sea, y no desconectar. Y ahora, usar horas, bueno, intempestivas, eso depende de cada uno. Hay gente que a lo mejor trabaja más cómodo de noche. Eso no es problemático, ¿no? Pero bueno, tú ten en cuenta que estás trabajando en remoto porque estás supliendo tu trabajo en la oficina. No deberías hacer fuera del horario de lo que tú realmente haces de oficina tus tareas, porque al final no te desconectas, ¿vale? Entonces, solo aunque sea tu salud mental, ¿vale? Para la empresa hay también ventajas. Además, yo creo que algunas económicas son relativas, porque lo que comento, la reducción de gastos por espacio, cuando hemos dicho que es algo temporal, tampoco te la vas a reducir. Quiero decir, la empresa en la que trabajamos nosotros, por ejemplo, no creo que vaya a reducir el alquiler porque el espacio sigue ahí. No vas a cerrar, no vas a quitarte parte del edificio porque tengas a gente trabajando en remoto. Por eso digo que es relativo. Otra cosa es que decidas que tu nuevo modo de trabajo sea que la gente trabaje en remoto. Entonces, a lo mejor sí que te puede pasar por la cabeza y decir, no necesito edificio, no necesito oficina, cierro alquiler o la vendo si se está en propiedad y me ahorros. Bien. No conozco muchos casos. Conozco una empresa en la que lo ha hecho. Parece perfecto. O sea, hay trabajos, de hecho, hay muchos perfiles de trabajo que la presencia tiende más a provocar el presentismo que la eficiencia, ¿vale? Entonces, es mejor, oye, no estar en tu casa trabajando un grupo de horas todo el tiempo, tener 8, pero que sabes que vas a dar el 100%, que no estar en la oficina solo por estar, ¿no? Entonces, también eliminas eso, ¿no? Si lo haces en remoto. Lo mismo que he comentado, menos gastos en material de oficina, claro, si no tienes a la gente en la oficina, reduces ese gasto. Y luego facilidad para encontrar talento, me explico, o sea, sobre todo ahora sí que es desventaja vivir en una ciudad como Miranda, a la hora de encontrar talento. ¿Por qué? Porque, pongo un ejemplo de Miranda porque es el que conozco. Aquí no hay universidad. La universidad más cercana, evidentemente, pues es Vitoria. Que tenemos evidentemente a Burgos a 80 kilómetros y a Logroño a 70. El que es de Miranda y va a estudiar una carrera tecnológica, va a estudiar fuera de Miranda. Es raro que vayas a estudiar fuera y no encuentres trabajo en ese sitio donde vas a estar estudiando. Entonces es complejo el que vuelvan a una ciudad como Miranda, que tiene pues, menos oferta que una ciudad más grande. Entonces es más complicado el conseguir que alguien venga a trabajar a Miranda. Porque estamos hablando de decir venir a trabajar en Miranda. Pero si esa persona no tiene que desplazarse, el punto en el que tiene que irse a una ciudad pequeña ya no existe. La oferta la va a tener en el sitio donde viva.
con lo que es más fácil, no digo engañar, me ha salido, no sé por qué, es más fácil convencer a una persona a trabajar en tu empresa si no tiene que moverse a ella. Y es más fácil también que, conociendo tú a personas con talento, atraer, darles una opción pues atractiva a trabajar para ti, porque no tiene que venir, simple y llanamente. O sea, no es algo económico, pero creo que es una buena ventaja. Y ya seguiríamos al siguiente punto. No sé si tenéis algún comentario antes de empezar a lo más técnico sobre las diferentes modalidades y... No, vale. Seguimos. Bueno, ¿qué equipo necesito para hacer trabajo en remoto? Si queréis, para no liaros, le llamo teletrabajo, que me da igual, pero bueno, quería que entendieseis los diferentes conceptos. Más que el equipo, y lo pongo, voy a empezar por abajo, todo depende del escenario. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ver. A Natalia la he introducido un poco, preguntando quién tiene que poner el material. Si la situación es que mi empresa me da un equipo y ese equipo yo tengo posibilidad de conectarlo en casa porque tengo una buena conexión, ¿vale? Pues no hay problema. Yo conecto ese equipo a mi cable y me conecto y voy a tener instalado en mi equipo todo lo necesario para, bueno, evidentemente si la empresa lo tiene bien configurado, voy a tener todo lo necesario para acceder a los datos de la empresa de forma segura. ¿Qué otros escenarios puede haber? Que la empresa diga no cabe la posibilidad de que saques el equipo fuera, utiliza un equipo que tengas en casa y te conectas usando pues, un VPN, un sistema de escritorio remoto, lo que tú veas, ¿vale? Para conectarte a la empresa. Otro escenario, bastante más tecnológico que hay, es el de los escritorios virtuales. Un escritorio virtual te da acceso a todos los recursos de tu empresa sin necesidad de conectarte a un equipo de tu empresa. ¿Vale? Son escritorios basados en virtualización, son escritorios virtualizados en los que tú accedes desde tu equipo, desde cualquier equipo, accedes a un escritorio como si estuvieras en un escritorio remoto normal y corriente, que estás accediendo a una máquina virtual que tiene conectividad con unos servidores de la empresa o servidores de Microsoft o servidores de cualquier otra empresa que dé estos tipos de servicios, y no eres tú ni la empresa el que se tiene que preocupar de ese nivel de seguridad, sino que son estas empresas de terceros. Esos son los que se llaman SaaS, ¿no? Tú pagas por un servicio. Este servicio es escritorio remoto. No escritorio remoto, escritorio virtual. Ahora estoy compartiendo la presentación, pero bueno, tengo si no algún enlace a algunos ejemplos. Os sonará Azure, os sonará Citrix, os sonará incluso One-on-One, Athens, Axis. Son empresas, estas tres últimas, que son servidores de servicios de Internet que ofrecen estos servicios. Entonces, tú, como empresa, contratas X escritorios virtuales y no deja de ser una dirección URL, una página, como si fuese una página web. Es lo que le das a tu empleado, el que va a entrar con su usuario y contraseña como si estuviese en su equipo directamente en la red de la empresa, ¿vale? ¿Qué más escenarios puede haber? Pues, a ver, si no hay equipo no tenemos nada, ¿no? Pero sí que es cierto que podemos conectarnos a los recursos del trabajo a través de otros aparatos que no sean ordenador. Puede ser una tablet, puede ser un smartphone, hasta que no es cómodo, pero se puede también, ¿vale? Entonces, lo principal, y ya lo he dicho también en la primera diapositiva, la conectividad. O sea, tenemos que tener una buena conectividad.
Porque cualquier uso que haga de un recurso remoto va a tener saltos de conectividad. O sea, aunque pensemos que yo estoy conectando directamente a mi empresa, la verdad es que no, que pasas por un montón de estadios intermedios y cuanto más lenta sea tu conexión, más lento vas a ir a esos diferentes pasos. Entonces, cuanto más rápida sea, mejor. Claro, es lo que comentábamos antes. ¿Y quién lo paga? Una DSL para hacer un acceso remoto se tiene que hacer duro, porque acceder a un escritorio remoto requiere bastante ancho de banda. Entonces, la DSL, por ejemplo, no lo tiene. Hablo de DSL como algo del pasado ya, porque poca gente ya tiene ADSL, pues hay aún. ¿Qué es necesario? Pues mínimo pues, lo que es cable o 5G, que lo están ofreciendo ya empresas, pero en grandes ciudades, porque aún, no sé en Burgos, pero aquí Miranda 5G de momento no funciona. Además depende de eso, del operador y que tenga una buena cobertura. Está también las conexiones por satélite, etc. Entonces, aquí sí que entramos en esa discusión, pero ¿quién paga esto? Porque esas conexiones no son baratas. Entonces, ahí es la empresa la que tiene que realmente involucrarse de alguna forma. O sea, o decide, opta porque el trabajo remoto sea parcial, como ha ocurrido en algunos sitios, no es online constantemente, sino que tú realizas tu trabajo en tu equipo de forma completamente offline y solamente te conectas para enviar o para comunicarte o para subir ese archivo, ese documento que has realizado. ¿Vale? Hay otros entornos en los que no hace falta estar online con la empresa, pero sí que tienes que estar de alguna manera conectado. Por ejemplo, en desarrollo de software, tú tienes la posibilidad de tu desarrollo subirlo a una plataforma intermedia tipo Git, que sonará, GitHub, o Subversion, en la que no depende tanto de que estés conectado constantemente con la empresa, pero sí con estos repositorios de software que le permite a la empresa luego pues, ver que tu trabajo se ha realizado, comprobar, pues bueno, hay informes, etcétera, etcétera, y tu trabajo está hecho. Pero es para un perfil muy concreto que es el de desarrollador de software. En otros trabajos, pues es más complejo. A no ser que sean otro tipo de herramientas que no estés utilizando, no necesites acceder directamente al recurso de la empresa, a las carpetas de la empresa, sino que accedas a, por ejemplo, un repositorio de la empresa que esté en OneDrive o en Google Drive o en Teams, etcétera, etcétera, en la que tú ya da igual tu conexión que sea rápidamente, tú estás accediendo a un sitio en el que subes tu información, subes tus trabajos, bajas tu trabajo y ya estás compartiendo tu trabajo. ¿Qué se parece más al teletrabajo que al trabajo remoto? Porque ya no estás utilizando los recursos de la empresa. Ahí también la seguridad es diferente. El nivel de seguridad no depende tanto de mi equipo, ¿vale? Porque estoy colaborando con un sitio intermedio, ¿vale? O sea, esto también se ha utilizado bastante en estos 2 años. En vez de decirle a todo el mundo, conéctate a tu equipo que tienes aquí o llévate tu equipo y conéctate a los recursos de la empresa y dices, no, mira, tienes esto aquí, esta carpeta fuera, en OneDrive, que es la de Office o en Google Drive, la de Google o cualquier otra, o un FTP, y volvemos justo al pasado, que suena como pasado, y ahí subes tu trabajo, ¿vale? Porque tu trabajo es de documentación, ¿vale? Pues no me hace falta que estés constantemente conectado, lo subes ahí de vez en cuando y ya estás trabajando en remoto porque estás en tu casa, pero simple y llanamente, no es realmente un trabajo remoto online. No sé si he aclarado un poco o estoy mareando un poquito, pero para que entendáis que depende de ese escenario, tus necesidades van a ser unas u otras, ¿vale? Entonces, ¿qué elementos de seguridad como empresa tengo que poner para evitar accesos indeseados a los datos de mi empresa? Porque ahora estamos corriendo más riesgos que antes. Si antes teníamos una oficina con varios equipos, pues tienes la seguridad de software
que tengas ya implantado, pero también tienes la seguridad física, es que está ahí tu equipo, ¿vale? No se lo está llevando a nadie. Claro, cuando salen fuera de la oficina tienes un problema. Sabes qué equipo se está conectando a tu oficina, pero no sabes quién, porque tu equipo puede ser el único que haya en la empresa, en la casa del empleado. Probablemente se esté pudiendo utilizar por familiares, no con el usuario, porque evidentemente el usuario o no debería, que esa es otra. Ahí depende también de la confianza en el empleado. O sea, el empleado dice, mira, no pasa nada, yo meto el usuario y utilizo el ordenador. A mí se me abren los ojos, porque las pupilas, porque yo no haría eso. O sea, eso es una brecha de seguridad absoluta, ¿vale? Pero claro, yo como empresa no lo veo. Solo veo que mi equipo ha salido de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer yo como empresa para minimizar los riesgos? Pues prolongar los sistemas de acceso seguro que tengas a la red, o sea, que estés utilizando en tu red, pues, que se pueda utilizar desde fuera. Para eso vas a necesitar una conectividad segura entre ese equipo y la red, que es lo que se llaman VPNs, ¿vale? La VPN no como un servicio de un tercero, sino una VPN es algo que tenga que estar establecido en tu empresa. Puede ser un equipo propio que funciona como VPN, o puede ser un firewall. Un firewall es bueno, lo pongo más adelante, es un sistema de seguridad y que suele tener servicio de VPN y te permite, pues, crear una serie de usuarios con una contraseña que tienen acceso. Sigue habiendo, pero ahí, y ya lo digo, lo adelanto, es muy difícil de tapar el hecho de que un empleado permita el acceso a su equipo con sus credenciales. Eso no hay manera de controlar, a no ser que haya algún tipo de control biométrico, ¿vale? Tendrías que tener, pues eso, hay muchos equipos que tienen la huella dactilar y tal, pero estamos en las mismas. Yo, como he venido a mi casa y no tengo más ordenador y el niño quiere hacer las tareas, le pongo el dedo y arranca. No me parece, o sea, lo dicho, me parece muy arriesgado, pero puede ocurrir perfectamente. La identificación de usuarios también está relacionada con la arriba. Es simplemente qué puedo hacer para minimizar, qué puedo hacer para asegurarme que el que está entrando es quien debería estar entrando. Espacios compartidos. Es un poco ligado a lo anterior. Yo tengo no me preocupo de cómo llegas a la red. Hago SharePoint es de Microsoft, ¿vale? Hago una carpeta compartida en Internet a los usuarios a los que yo invito, ¿vale? Y entonces esos usuarios van a poder subir información ahí. ¿Cómo? ¿Desde qué equipo? Ya no me importa tanto, ¿no? Pero es una especie de media seguridad. El firewall, antivirus, anti-spam, esto es algo que ya de por sí debería tener la empresa, pero en este caso aún más. O sea, tengo que proteger lo máximo que pueda la comunicación entre los equipos y la red. El principal es el firewall. El firewall te va a decir desde qué IP va esa persona a acceder. ¿Qué ocurre? Que en las conexiones de casa la IP cambia cada cierto tiempo, una vez al mes, depende del proveedor de Internet. Entonces, yo no puedo bloquear cualquier acceso que no sea desde IP, porque en cuanto el empleado cambie de IP, ya no le tengo localizado. Estoy dando un poco la imagen de que esto es inseguro, ¿vale? Pero porque siempre ocurre, cuando estamos hablando de ciberseguridad, que el eslabón más débil siempre es el humano, ¿vale? O sea, tengo que poner todas las medidas que tengo que poner, mínimas y además yo creo que básicas, para que el sistema sea lo más seguro posible, ¿vale? Pero siempre está el factor humano, ¿vale? Preguntabas, Natalia, por ejemplo, si uso un ordenador compartido con mi familia, ¿sería suficiente para crear diferentes sesiones? Y me dice, sí, en tu ordenador me parecería, o sea, eso sería lo mínimo. O sea, yo tengo un ordenador, venga, creo usuarios. ¿Qué ocurre?
que no vas a poder, porque tu equipo de empresa tiene, si está bien hecho, tú no eres usuario administrador de tu máquina, no te va a permitir añadir usuarios. Entonces no vas a poder hacerlo. No sé si me has entendido. Eso sería lo ideal. Y si eso lo avisas antes a la empresa, oye, mira, no tengo más ordenadores en casa, si me lo llevo va a usarlo alguien más, créame un usuario. Bueno, pues si la empresa lo ve bien, pues oye, mira, te creo un usuario para quien fuera, para tu familiar. Y que puede utilizarlo para que no acceda a la empresa. Yo sería un usuario local a ese equipo, no soy un usuario del directorio activo, con lo que no va a entrar a mis recursos. Pues se puede hacer, no sería mala idea. Por Aquí ejemplo, pero es algo que tiene que ser un acuerdo entre la empresa y el usuario. imagino que Natalia lo preguntaría por el uso compartido de un ordenador personal, porque al final no olvidéis de Bueno, que si es personal, sí, claro, sí, sí. no Vale, olvidéis ya que había entendido que, como estábamos hablando todo el rato desde el claro, punto de un vista de equipo la empresa, corporativo, que nos lo aclare de todas formas, pero un equipo corporativo al final es para trabajar. Entonces, lo normal es que se ceda el uso de ese equipo al trabajador, no al resto de su familia. eso es. Entonces, Yo por quería eso, introducir eso, que puede surgir el mal uso. eso es. Entonces, Entonces, al correcto. final, esos equipos corporativos dedicados única y exclusivamente, por eso esas limitaciones que comentaba Pedro a la hora de poder crear nuevas sesiones, y si no existen esos equipos, pues tienen que utilizar equipos personales, pues cuantas más barreras puedas poner distinguiendo ese uso más profesional de ese uso más compartido, más personal, pues mejor. De hecho, esto viene a reforzar un poco lo que hemos comentado antes. Yo como empresa, o actualmente, al menos en nuestra empresa, no permitimos el acceso de dispositivos que no sean de la empresa. O sea, tú a mi red no debes. Otra cosa es, no lo pensamos muchos, pero el móvil no deja de ser un dispositivo y muchas veces nos conectamos a la wifi de la empresa. O sea, de forma, pues, bueno, un poco alegre, ¿no? Pero ya sí lo que se ha hecho toda la vida, es decir, no enchufes un USB externo al equipo de trabajo. Y si necesitas un USB, lo informas, se analiza, y ya si vemos que no hay ningún problema, se utiliza. Y lo mismo con un ordenador personal en el trabajo no tiene cabida. No debería tener cabida. Y lo mismo ocurre en remoto. Tu ordenador personal no debería tener cabida porque estás accediendo a recursos del trabajo desde tu ordenador personal. Con lo que viene un poco a reforzar eso. ¿Quién debería proporcionar el equipo para el trabajo remoto? Yo creo que la empresa, pero porque es su propia política. Oye, mira, tú a mi red solo accedes desde equipos que yo tengo controlados. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Que no ha pasado, no ha pasado. Entonces, muchas herramientas de las que voy a hablar luego son herramientas que han venido a suplir eso. O sea, la empresa a lo mejor no ha tenido tantos equipos para poder compartir o por circunstancias no se ha podido poner en contacto con esa persona que se ha tenido que quedar confinada y ha tenido que usar un equipo personal. ¿Vale? Entonces, las herramientas que os voy a enseñar más adelante son para esos casos. En el mejor de los casos, o lo que es recomendable es que ese equipo lo ponga la empresa porque es el equipo que va a tener controlado. De otra forma es imposible controlar. ¿Vale? Y no hablo de controlar lo que hace el usuario, que eso es otra cosa completamente diferente, sino de controlar a nivel de seguridad qué es lo que tiene ese equipo instalado y a dónde puede acceder ese equipo. Porque, por ejemplo, en Windows, en un directorio activo, yo controlo no solo el usuario, sino en qué equipo está conectado ese usuario y ese equipo a qué tiene acceso. ¿Vale? En un árbol de roles y de usuarios, yo puedo ser muy granular a la hora de decidir hasta dónde llega un equipo, ¿no? Otra cosa es que se hagan, ¿vale? Esto es lo de siempre. O sea, eh, eh, por defecto, el siguiente funciona en el 90% de los casos, ¿vale? Pero siempre hay un 10% en el que ese siguiente hay que afinar, ¿vale? Bueno, por parte del empleado, y aquí pongo por parte del empleado la antivirus y biometría, porque serían las únicas herramientas que el empleado podría añadir a su equipo personal para poder acceder. O sea, el definir, o sea, el decir, oye, mira, sí que soy yo, ¿no? Pero que es complicado, hacer la biometría. O sea, puedo ponerme delante del ordenador, hay sistemas que te reconocen ya tengo acceso al equipo, ¿vale? Pero no, o sea, es como
lo he comentado para añadir un poquito más de seguridad. Tu propio equipo, tener un antivirus, o sea, qué mínimo si te vas a acceder a la red de la empresa, el estar seguro de que tu equipo está limpio, ¿vale? Y bueno, a nivel de equipo, lo he dicho, puedes acceder a la red hasta con un móvil. Lo más cómodo, evidentemente, es un ordenador, ya sea portátil o sea un ordenador de sobremesa, evidentemente. ¿Vale? Puede acceder. Ahí yo aquí no voy a decantarme por una cosa u otra. O sea, cómo te conectas ya a la red, da igual, entre comillas. Depende ya también un poco de los sistemas que tenga la empresa. Hay VPNs que no funcionan en sistemas que no sean de Windows y al revés, o que no sean de Mac, que no solamente funcionan con Android, ¿no? Que tendrás que adaptar a eso o a lo que te haga la empresa para poderte conectar, ¿vale? De hecho, conozco un caso en el que han trabajado todos con tablets. La empresa dijo, mira, se va a tener que ir todo el mundo fuera, compró un montón de tablets y las puso dentro de la red y han trabajado con tablets. ¿Cómodo? Pues yo como desarrollador no lo veo cómodo, pero para el trabajo que estaban ellos haciendo, que era la documentación y tal, no ha sido traumático, ¿vale? Entonces, ¿qué tecnologías podemos utilizar? Para el trabajo remoto, cuando el escenario es que yo tengo mi equipo en casa y accedo a mi equipo que está en la oficina, necesito algo que me permita acceder a ese equipo de forma, de forma fácil, ¿vale? Hasta ahora de los que estoy mostrando ahí son herramientas, muchas de ellas que se utilizaban antes para otra cosa, para algo muy diferente, que era mantenimiento, para, no sé, por ejemplo, dar acceso a terceros para que en tu equipo instalasen o modificasen algo, ¿no? Que son como TeamViewer en iDesk, ¿vale? Google Desktop no tiene mucho tiempo, tiene unos añitos, no recuerdo exactamente ahora, y es un plugin de Google que te permite, si tú estás logueado con tu usuario de Gmail, tiene que estar Chrome también instalado en el ordenador del equipo, permite acceder a ese escritorio, el escritorio de tu equipo. O sea, este sería un escenario que es el que ha ocurrido en el 80% de los casos durante la pandemia. El equipo se ha quedado en la oficina y alguien desde fuera ha tenido que acceder. Esto, aunque sobre el papel parece inseguro, porque dices, estoy usando mi equipo, pero no es lo mismo que estaba comentando antes. Yo antes estaba comentando que desde tu equipo acceder directamente a los recursos de tu red, de la red de la empresa, utilizando una VPN. Esto no es esto. O sea, esto es yo me conecto con mi equipo, me conecto al escritorio remoto de mi equipo que está en la oficina y ya entonces entro a los recursos de la red, que es tan seguro como estar en la red, aunque parezca menos inseguro porque estoy usando un software que aparentemente no da muchas garantías de seguridad. Pero la cosa es que yo estoy accediendo a un sitio que sí que tiene permiso para utilizar recursos, que es mi propio equipo. ¿Vale? No sé si me entendéis. O sea, es una pequeña capa intermedia que no es segura, o aparentemente no es segura, pero accedo a lo que sí que es seguro, que es mi equipo, en mi oficina. ¿Vale? Cualquiera de los cuatro funcionan. Bueno, el tercero no es como tal un software, es algo nativo del sistema operativo, que es el escritorio remoto. Pero para poder utilizar el escritorio remoto, antes me tengo que conectar vía VPN. Es el único de los cuatro casos que sería necesario conectarme vía VPN para poder acceder a mi equipo de forma remota. ¿Vale? En los otros tres es simplemente usar un software. Ya te digo, el plugin de Google Desktop, AnyDesk, que es un software, tienen versión de pago, versión gratuita, que te permite acceder a un escritorio remoto. En los tres casos, el software tiene que estar instalado en otros sitios, en el equipo en la oficina y en el equipo en casa, ¿vale? Se hablan entre ellos. En Google promete que la comunicación entre ellos es cifrada.
lo prometo. Yo no pongo la mano en el fuego, ¿vale? Porque, a ver, Google es muy grande y hay cosas que a veces, pues bueno, no hace lo bien que dicen hacer. Pero bueno, lo digo porque ha habido algunos episodios en los que comentaban que pasaban información de forma abierta y tal. Hay que tener, pues eso, un poco cuidado, por lo menos. Pero bueno, si nos fiamos de ellos, la información entre mi equipo y el escritorio entre mi equipo de la oficina y el equipo de casa está cifrado. En Anydesk sí que utilizan protocolos seguros, ¿vale? Además puedes limitar por qué puertos puedes acceder, etcétera. Es un software bastante completo y te permite tener más de como un repositorio de escritorios remotos si hiciera falta, porque tienes acceso a varios equipos. Yo lo tuve que utilizar así porque algunos equipos a los que tenía que acceder para hacer alguna reparación desde casa, pues lo tenía puesto en mi listado. Y funciona muy parecido a TeamViewer, que hace exactamente lo mismo. En estos casos, aquí en los tres casos, hay un problema de seguridad. Y en este caso es física. Y es que si alguien está en la oficina, va a ver lo que tú estás haciendo desde casa, porque lo que estás haciendo se ve en el monitor que estás compartiendo. Se puede apagar, sí, pero vuelves a atender el monitor y vuelves a verlo, porque la sesión tiene que estar desbloqueada, si no, no hay manera de poder acceder. ¿Vale? Entonces, hay ese pequeño problema de seguridad. Alguien va a poder ver lo que tú estás haciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de poner contraseñas en claro, documentación confidencial, etcétera, porque tenemos muchas posibilidades de que alguien lo pueda ver. Si todo el mundo está fuera, porque todo el mundo está en remoto, como ha ocurrido, no pasa nada. Pero cuando ya hay trabajos, digamos, híbridos, que hay gente que está en oficina y gente que está en remoto, es como muy, ¿no? Dejas tu ventana abierta a todo el mundo, ¿vale? Hay empresas en las que esto lo tienen muy, muy interiorizado, lo de dejar una sesión abierta. Es lo peor que puedes hacer. O sea, te han dado un nombre de usuario, te han dado una contraseña para que tú seas el único que utilice el equipo. Lo mínimo cuando tú te levantas es cerrar la sesión o bloquearla para que nadie la vea. Claro, si tú estás en remoto, eso no es posible. Entonces es el peligro o el debe que tienen este tipo de aplicaciones, que abres una puerta a una seguridad física que no deberías. ¿Vale? El escritorio remoto ya digo, cuando tú te conectas vía VPN, puedes directamente acceder vía IP o como quieras, o al nombre del equipo, a tu escritorio, y aquí no estás compartiendo. Tú, desde tu equipo en casa, estás trabajando y de hecho el monitor queda bloqueado. Entonces no hay peligro de que alguien pueda ver lo que tú estás haciendo. ¿Vale? Yo quería poner eso, un poco los pros y las pegas de otro sistema. Vale. Para el teletrabajo, y aquí ahora me entendéis cuando hablo de una cosa o de otra, se utilizan repositorios, sobre todo a nivel de desarrollo. ¿Vale? Está aquí, está SVN, luego está Google Drive o OnCloud, que es un disco duro, no es un disco duro, un almacenamiento compartido en la nube, en la que para tú poder acceder necesitas tener un número de usuario y contraseña, como podrías tener para Google Drive, con una serie de carpetas, etc. Esto se usa bastante para evitar el estar conectado constantemente a los recursos de la empresa, ¿vale? Y además, yo lo recomiendo no solo para los propios empleados, sino cuando quieras compartir información con un tercero, ¿vale? Porque tú subes esta información a un cloud, a Google Drive, a OneDrive, que lo tengo abajo mencionado por Office 365 o quien fuera, y tú puedes compartir con alguien concreto una información. No te hace falta mandarlo por correo, que a veces no podrás porque el tamaño de los envíos suele estar limitado a unos 5 megas, entonces cualquier documento rico en fotos de Word ya ocupa más de 5 megas, pues no vas a poder. Pues esto ya como
como consejo a la hora de enviar datos, no porque sea más o menos, no tengo que ver con el trabajo remoto, sino ya a la hora de un trabajo normal, pues este tipo de sistemas te permiten compartir una información, pues sabiendo a quién se lo estás compartiendo. Dentro del teletrabajo hay algo muy importante y es lo que más hemos utilizado, que es el de las reuniones. ¿Cómo me junto ahora? ¿No? Si tienes en el trabajo una política de seguimiento de tareas, una reunión o dos reuniones semanales, etcétera, etcétera, el hacerlas por teléfono, solo por teléfono, sí te resulta frío. La verdad que el avance de las reuniones vía videoconferencia ha mejorado eso. Ha permitido el darle un poco de calidad humana a las comunicaciones. ¿Vale? Entonces, creo que las conoceréis todas, la de Teams de Microsoft, la Zoom, que he oído alguna noticia de que la están bloqueando por el tema de Rusia. No tengo, me ha caído la noticia hace 2 horas. No sé si es así, pero bueno, sí que es de origen ruso, pero no sé si se sigue, si está teniendo algún problema de uso. Pero bueno. GoToMeeting es otra muy parecida. Este mismo sistema que estamos ahora utilizando, pasa que no sé el nombre exacto de la aplicación, pero bueno, es un sistema de este estilo en el que tú compartes un espacio a nivel de videollamada y puedes compartir el escritorio, o sea, lo que está haciendo en el escritorio. En algunos como Teams incluso puedes ceder la posibilidad de que un tercero utilice tu equipo para poder yo que sé, a realizar algo en tu equipo, o sea, tú haces una consulta contra soporte y oye, mira, no sé hacer esto. Y se puede unir a Teams como si fuese TeamViewer o como si fuese Nides, ¿vale? Ah, sí, cierto, Zoho, la de Zoho, vale. Y así hay infinitas más, ¿eh? Estas son, yo creo que las más conocidas. Antiguamente se usaba Skype. Skype se sigue usando, pero ya casi más a nivel personal. Se ha quedado un poco, pues eso, fuera de onda, ¿verdad? Porque de hecho Teams, entiendo que al ser también de Microsoft, Skype lo ha dejado de lado, porque Teams suple completamente Skype y encima da muchísimas funcionalidades. No solo ya el videoconferencias, el poder compartir, o sea, los grupos que se forman en él, compartir archivos, o sea, puedes perfectamente crear una zona de trabajo común que permita trabajar en remoto sin necesidad de conectarte a tu equipo, porque tienes toda la información en Teams, y tienes la comunicación con tus compañeros y tienes todo lo necesario en un solo sitio. Y no te hace falta, a no ser que sea para utilizar una aplicación muy concreta que tengas instalada en tu equipo, no te hace falta conectarte de equipo. ¿Vale? Que esa es otra, el uso de software. Claro, si yo como empleado utilizo mi equipo, a nadie me obliga a tener un Office o a tener o sea, quiero decir, en mi equipo a lo mejor no uso Office para nada, solamente uso el navegador y tal, pero si necesito hacer documentación para el trabajo, ¿qué uso? El Office no es gratis. O cualquier otro sistema a lo mejor no es compatible con lo que tengo en el trabajo. Entonces, ese tipo de cosas es otra de las que hay que tener en cuenta a nivel de empresa, de qué recursos les doy a mis empleados para poder trabajar. Dentro de los requerimientos tecnológicos, has visto que de equipo no hablo, otra voz, no me voy a meter en hardware, ¿no? Esto está hablando todo el rato software. Otras opciones son colaborativas, tanto Google Business, perdón, no se llama Business, y juraría que lo había editado, es Google Workspace. Es todo el sistema que tiene Google pues de documentos, de Excel, de presentaciones, del propio Gmail está entre Workspace, calendario, GoToMeeting, o sea, GoToMeeting no, Meeting,
etcétera, que te permite, pues eso, sin necesidad de instalar software en tu equipo, tener todas las herramientas de ofimática que necesites y encima de una forma colaborativa. Tú vas a editar un documento y lo puedes editar 5 personas, bueno, que fueran a la vez y cada uno va a ver los cambios del otro, etcétera, etcétera. Es una herramienta bastante potente que no es gratuita. Tú puedes tener de forma gratuita como usuario individual muchas de estas aplicaciones. Pero cuando ya es para empresa en la que necesitas recursos adicionales, etcétera, ya deja de ser gratuito, ¿vale? Porque incluso tienes la posibilidad de personalizarlo con tu propio dominio, etcétera, etcétera. Esto es casi un mundo aparte. Casi necesitaríamos una presentación para tanto Google Business, o sea, Google Business, no, Workspace, como Office 365, que es lo mismo, pero de Microsoft, ¿no? Google posiblemente haya copiado más a Microsoft en este aspecto porque Microsoft lleva ya un tiempo con Office 365 funcionando y hace esto. O sea, tú puedes utilizar el Word Online, el Excel Online, el PowerPoint Online, no necesitas tener instalado nada en tu equipo y usas los recursos de OneDrive y usas el Teams y usas etcétera, etcétera. De nuevo, para la empresa no es gratuito porque tú pagas por usuario. Vale, tú como usuario de Hotmail podrías tener estos recursos pero también son de pago, o sea, pagas unos 89 euros al año, es así. La de Google no me acuerdo el precio, pero bueno, no son gratuitos, pero bueno, son los costes que muchas empresas pueden asumir y te ahorras en otros conceptos, ¿vale? Tú para tener un servicio de este estilo en la empresa tendrías que tener un servidor SharePoint, un servidor de activo, un servidor de aplicaciones y eso físicamente es bastante más caro, ¿vale? Y es una opción, ya digo, de trabajar en remoto sin necesidad de estar conectado constantemente, porque la necesidad que ha habido es esa, el que necesitaba conectar a mi equipo para poder utilizar las aplicaciones de mi equipo. Dándole una vuelta, a lo mejor no te ha hecho falta haber conectado vía VPN a un escritorio remoto, ¿vale? O es otra opción, ¿vale? Porque las dos son válidas. Pero bueno, para esto, para Google Workspace y para Office 365, la empresa tiene que cambiar un poquito la arquitectura de negocio, ¿vale? Porque tiene que decantarse por utilizar algo que tiene en su casa con algo que va a depender de lo que se llama ahora la nube, ¿vale? No sé si me habéis entendido el concepto, ¿vale? Viene un poco estas opciones a sustituir el resto, ¿vale? Con este tipo de soluciones realmente no necesito estar conectado a la empresa, ¿vale? Sigue siendo un trabajo remoto, no es un teletrabajo, ¿vale? Pero estoy usando los recursos que me provee la empresa sin necesidad de acceder al equipo que tengo en el trabajo, ¿vale? Y bueno, estamos acabando ya. Conclusiones que quiero que se quede un poquito más o menos claro. Al leer esto, espero que entendáis que no soy enemigo del trabajo en remoto. O sea que hay muchas cosas que deberían, pues yo creo que ha sido la premura de hacerlo como se ha hecho, que no se han hecho bien. Entonces, hay cosas que haciéndolas bien, el trabajo en remoto va a sonar un poco hortera, es una delicia trabajar en un entorno que es el que es el adecuado para ti o el que es el agradable para ti, no repetir sus perros, ¿vale? Entonces, lo primero, no todo puesto de trabajo tiene esa posibilidad. O sea, está claro que un tornero no va a poder trabajar en remoto. O incluso trabajos que creemos que podrían ser en remoto porque usa mucho el ordenador, puede que no lo sean, porque son servicios de soporte o servicios de algún tipo de servicios que sí que necesitan una presencia física, ¿vale? Entonces, en esos casos, evidentemente, no estamos hablando. Ya el perfil que va a permitir el trabajo remoto es un perfil tecnológico o documental, por ejemplo. ¿Vale? Lo comentaba antes, trabajar desde casa durante la pandemia no era teletrabajo ni trabajo remoto, o sea, ni conciliación, o sea, ha sido una experiencia, en algunos casos más o menos agradable, pero es mejor el resultado, conseguir un poco cambiar el paradigma que había antes de que estaba mal visto, el que había que poder trabajar desde casa por alguna razón, fuese familiar, fuese personal o fuese profesional. Ha cambiado eso es lo bueno.
pero fue un poco a calzador. Entonces, los que hemos un poco sufrido ese trabajo durante la pandemia desde casa, era complicado la conciliación, o sea, muy complicado, ¿vale? El problema del teletrabajo es eso, que a veces sí que tenemos esa necesidad de contacto humano. Yo soy más amigo de un trabajo híbrido, ¿vale? De un trabajo mixto, de 2 o 3 días o lo que fuera, trabajas de casa y al menos 1 o 2 veces a la semana te presentas en el trabajo pues para reuniones, para tener contacto con ver caras nuevas, porque ocurre en el trabajo, no siempre están los mismos, etc. Y porque cara a cara no lo sustituyes con una videoconferencia. Lo suple. La videoconferencia cada vez son mejores. Estuve leyendo el otro día con esto del metaverso que hacer reuniones de realidad aumentada, etcétera, etcétera. No lo sé, no lo veo, pero bueno, se está avanzando, ¿no? El tiempo se estira más que las horas, que creo que entendáis ese concepto. O sea, que tú al final, mitad de la pandemia, yo creo que ya estaba así, la nueva regulación en la que tenías tú como empleado firmar las horas que trabajas al día. Seguramente se han firmado muchas horas menos de las que se han realizado, porque has estirado el tiempo. Has estirado el tiempo. Hay que ser muy disciplinado a la hora de trabajar en casa, hay que tener, hay que saber gestionar bien el tiempo, no abandonarte. Hay muchos casos, muchos vídeos, ¿verdad?, de gente que está vestida de cintura para arriba y está ante a todo el mundo que de cintura para abajo iba en pijama, ¿no? Yo creo que hay que ser disciplinados, hay que ponerse a trabajar como si estuvieses en la oficina, o sea, en las mismas condiciones, ¿vale? Problema o no problema, quiero decir, pero no desconectas del trabajo porque antes nos quejábamos, ¿no?, del móvil, ¿no?, y que tenemos el correo electrónico en el móvil y que no desconectas porque cada vez que te llegaba un correo lo mirabas, ¿no? Y yo he contestado correos en la playa, cosa que no deberías hacer, evidentemente. Pero que está relacionado con lo anterior, tienes a veces el tiempo más de lo que deberías, ¿vale? Entonces, ahora con trabajo remoto es que esa conexión es constante, ¿vale? La otra no, es decir, en físico no, tú cuando te vas, te vas. Puedes llevarte problemas en la cabeza, como nos podemos llevar todos, pero te has ido, ya no estás conectado, ¿vale? El smart working, como os hablaba al principio, es un cambio radical. O sea, esto ya no es voy a poner no sé qué en la empresa para que funcione, no, es prácticamente una empresa nueva. O sea, tienes que hacerla desde cero para poder trabajar así, o sea, o tener muy claro que es como una división nueva en la empresa para poder tener a gente trabajando en este estilo de trabajo, ¿vale? Lo he introducido para que veáis cuál sería el siguiente paso, ¿no?, a un trabajo remoto o a un teletrabajo. Y me he adelantado, lo he dicho antes, requiere disciplina y gestión del tiempo, ¿vale? Y la tendencia, no porque me gusta a mí, sino porque se está viendo, es lo que va siendo hacia un modelo híbrido, hacia un modelo en el que ahí sí que es conciliación familiar, yo creo, muchas veces. Es el poder trabajar desde casa unos días porque por circunstancias eh, te viene bien poder trabajar, poder ahorrar esos 3 días, por ejemplo, de desplazamiento porque vives a una distancia del trabajo o por lo que fuera. Creo que es un modelo en el que se están muchas empresas ya moviendo. Hoy mismo he oído en la radio, cuando venía hacia casa, que la percepción es que ya no hay tanta gente queriendo tener trabajo remoto como antes de la pandemia. Es curioso. Antes de la pandemia, muchísima gente demandaba el poder trabajar desde casa y después de la experiencia de la pandemia, el tanto por ciento bajo. Es más bajo que durante la pandemia. A partir de la experiencia, no soy el único que cree que no ha habido esa conciliación. Pero bueno, por un poco anecdótico. Y eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Mira, yo no sabía distinguir lo que era el trabajo remoto del teletrabajo. Ahora, gracias a ti, pues ya conozco ese matiz.
Hablábamos antes de la legislación, he estado echando un vistacillo ahora en este ratillo y efectivamente se publicó la nueva ley del teletrabajo en octubre del año pasado, 2021, ya entró en vigor y ahí precisamente viene esa definición del teletrabajo como ese trabajo en remoto que se hace a partir del 30% del horario laboral en general. Entonces, una semana a partir del día y medio ya empieza a considerarse teletrabajo. Teletrabajo, sí. Para convenios, o sea, contratos en prácticas, creo que lo aumentaba hasta el 50%, pero bueno, ahí puede estar esa referencia y que sí, efectivamente ya existe una ley que yo pensaba que era solo para las administraciones públicas, pero no, es para todo tipo de empresas y comenta cuestiones como quién tiene que hacer frente precisamente a sus gastos asociados para el teletrabajo, electricidad, calefacción, internet y demás. Así Sí, que que eso no los he comentado porque evidentemente ya es liar aún más sí. el tema, pero los básicos que son, yo desde el punto de vista de seguridad, yo creo que sí que debería ser la empresa la que provea de esos dispositivos, pero igual que lo hace cuando alguien entra a la empresa a trabajar, o sea, este es el equipo con el que vas a trabajar, o sea, porque es el que lo tiene securizado. Correcto. De hecho, por seguir un poco con esto, creo que la ley también marca que, igual que se analizan los puestos en oficinas, deben analizarse los puestos de trabajo en cuanto a prevención de riesgos de los puestos en casa, en el teletrabajo, para ver qué riesgos puede ocurrir. Por ejemplo, pues bueno, todos hemos sufrido durante el confinamiento el utilizar sillas o mobiliario no adecuado. Entonces, para el tema del teletrabajo también se requiere que los servicios de prevención analicen los puestos en casa. Claro, es que es un ambiente no controlado completamente. Justo. Perfecto, pues nada, si os van surgiendo algunas dudas relacionadas con la exposición de Pedro, pues ahí tenéis el chat a vuestra disposición y mientras tanto, pues damos paso a Natalia, te voy a ir cediendo el control para que puedas Vale, presentar. perfecto. Hasta ahora. Me Chao, quedo Pedro. aquí a escuchar. Perfecto. Bueno, yo vengo a hablar un poco de las extensiones de Chrome. Pongo hoy para mejorar la productividad. Bueno, quería presentaros algún ejemplo porque son una cosa bastante práctica para los que utilizamos Google Chrome. Yo he puesto Chrome, pero bueno, otros navegadores también tienen extensiones. Normalmente suelen ser programas que han añadido pues esta extensión para facilitar el acceso. Bueno, ¿cómo llegamos a las extensiones de Chrome? Bueno, pues igual que las tiendas de aplicaciones, existe un Chrome Web Store en el que tú te puedes descargar las extensiones que quieras utilizar de Google. Hay un montón, están clasificadas por entretenimiento, productividad, social o de comunicación. Podéis encontrar multitud de extensiones que pueden serviros en vuestro día a día. Yo os voy a presentar algunas que igual nos interesan, pero igual decís, anda, pues no conocía yo esta utilidad. ¿Cómo podemos instalarlos una extensión? Pues bueno, tenemos que abrir lo que hemos visto antes, el Chrome Web Store. Para llegar hasta allí, bueno, creo que lo voy a explicar luego, pero voy a empezar por cómo instalar. Hacemos en el buscador o buscamos lo que queramos. Por ejemplo, en este caso ahí sale Forest, que la voy a explicar luego. En el menú, en los 3 puntitos, es que no sé si sí, lo tengo después. Mira, vamos aquí a cómo llegar a las extensiones, cómo llegar, porque muchas veces dices, vale, ¿y cómo llego hasta allí? Bueno, pues en los 3 puntitos del navegador, pulsas sobre ello y vas hasta más herramientas y ahí aparece extensiones. Si entramos en extensiones podemos ver las extensiones que tenemos nosotros instalados y las podemos gestionar, pues eliminar, ver qué permisos tienen, ver si acceden a ciertos sitios o no. Pero voy al anterior, si vamos al final de ese menú de la izquierda, aparece Chrome Web Store. Y si pinchamos, llegamos a
esta pantalla, a la primera pantalla que he puesto. Y ahí podemos buscar lo que queramos. Voy a pasar a explicaros algunas, no me quiero enrollar mucho. Bueno, para mí es una de mis favoritas, es Pocket, es un repositorio. Cada vez que encuentras un artículo o una noticia que te interesa, puedes pulsar sobre el icono de Pocket y te lo guarda. Lo bueno que tiene es que puedes acceder a ellos sin tener conexión. Te guarda el texto y las imágenes y puedes volver a leer ese artículo cuando quieras. Por ejemplo, yo los suelo guardar desde el ordenador y los leo a veces pues, en el móvil. Por ejemplo, si viajas en tren, pues bueno, pues por Castilla y León, que tenemos la cobertura reducida, pues podemos acceder a Pocket sin cobertura. Además, te permite añadir etiquetas a esos enlaces o a esos artículos. Entonces puedes tenerlos ordenados. Por ejemplo, si encuentro un artículo pues, relacionado con el teletrabajo, pues puedo poner teletrabajo y luego me salen todos filtrados y todos los artículos, noticias o webs de interés las puedo localizar fácilmente, las que van relacionadas con teletrabajo, y en un ratito pues volver a leerlas. Cuando entras en Pocket en el escritorio, lo que te aparece es esta imagen. Por ejemplo, este es real, este es mi Pocket con las noticias que tengo guardadas, y luego puedes marcar frases que te parezcan interesantes, añadir a favoritos artículos. Y la verdad es que es bastante útil, sobre todo cuando encuentras algo y queremos ser más productivos y no queremos leer ese artículo, lo vemos de pasada y no queremos detenernos en ese momento y verlo más tarde. Pues lo guardamos en Pocket y cuando tengamos un tiempo podemos dedicarnos a ello. Otra aplicación, otra extensión que era bastante útil es LinkDrop, pero esta dejó de funcionar en febrero de 2022. Pero bueno, la voy a explicar porque era una cosa bastante curiosa. Era muy parecida a Pocket, pero lo que hacía era que tú programabas al final, por ejemplo, al final del día, que te enviase todos los enlaces que habías guardado en modo boletín, tipo newsletter. Entonces, si tú leías noticias al final del día, pues programabas que te enviase todos los enlaces que habías guardado durante 24 horas, te los enviaba al final del día. O si lo querías leer en la hora del desayuno, pues te lo programabas para que te llegase un correo electrónico a la hora del desayuno. Pero bueno, ya lo que digo, esta extensión dejó de funcionar hace 2 mesecitos. Pero bueno, era bastante curioso, pero claro, evidentemente tienes otras opciones que funcionan muy bien, pues eso, como Pocket. WebClipper es muy parecida, esta es de Evernote, que la aplicación igual sí que os suena más. La extensión que tiene es muy parecido, el poder almacenar el contenido que ves en una web rápidamente. Pulsando sobre el icono te guarda el contenido que quieras. Lo bueno que tienes es que puedes añadir no solo etiquetas, sino descripciones de por qué te ha interesado o cierta parte de una web. Por ejemplo, si te dedicas al diseño web y has visto una página de un competidor o un copy que te ha gustado, lo puedes guardar y añadir copy de venta que me ha llamado la atención o algo así. Además, también te permite guardar PDFs y noticias. El Todoist for Chrome, antes existía otra que ya, el Wunderlist, es una aplicación también para hacer listados. Listado de tareas que puedes ir tachando, puedes ir añadiendo tareas, pues son tareas pendientes, como organizarte a lo largo de tu día. Entonces aparece en el lateral de Chrome y puedes ir gestionando, puedes añadir priorizar las tareas, puedes ir tachándolas si las vas cumpliendo. Al final hace que el seguimiento sea bastante rápido y iba a decir, no sé si divertido, pero al tenerlo siempre en el navegador hace que el seguimiento sea fácil. Forest, aquí esta extensión es de una aplicación
que para el teletrabajo es bastante útil. Une la gamificación con la productividad y con la concentración. Es una aplicación para la gestión del tiempo. Tú puedes bloquear ciertas páginas, por ejemplo, las redes sociales, para que no puedas entrar a las redes sociales durante tu horario de trabajo o durante las horas en las que quieres estar concentrado. Entonces, mientras no entres en esas webs, tu jardín va creciendo. Entonces, a través de la gamificación hace que cuanto mejor sea o más frondoso sea el jardín, más tiempo has estado concentrado. Además, tiene comparativas y analíticas para ver la productividad durante ciertos meses o a lo largo del año. Y luego existe una versión Pro en la que puedes elegir qué árboles plantar, puedes hacer excepciones, por ejemplo, si quieres hacer una excepción durante un día a una aplicación porque sabes que vas a utilizarla, yo qué sé, quieres contactar con alguien a través de una red social y justo ese día la necesitas, pues puedes hacer esas excepciones. Blocksite también está muy relacionada con la de Forest. Lo que te ayuda es a bloquear ciertas aplicaciones o ciertas webs para que no te distraigan. Entonces tú las bloqueas durante el tiempo que necesites y lo puedes programar. Por ejemplo, no quiero que me salga, no quiero poder entrar en esta web entre las 9 y las 11, por ejemplo. Si podría bloquear yo incluso que me lleguen notificaciones durante el periodo que dura el webinar. Esto ayuda mucho a planificar las rutinas en el trabajo. Claro, cuando estamos trabajando en casa, que igual no podemos planificar también el tiempo que dedicamos a las tareas. Pues esta podría ser bueno, ahí sale, en la imagen sale que pues, te bloquea sobre todo las redes sociales, que igual es un foco de pérdida de tiempo durante el trabajo en casa, que igual es las aplicaciones en las que entramos para ver cómo estamos, pues eso, como decía Pedro antes, como estamos solos, pues para suplir esa soledad del trabajo, pues entramos en redes sociales. Esta la ha comentado también Pedro, pues existe una aplicación o sea, una extensión de escritorio remoto en Google en la que puedes entrar directamente desde la extensión. Esto ya lo he explicado antes Pedro, así que no me voy a detener mucho. Igual que también he explicado Google Drive, pues existe una extensión directa en la que cualquier documento se puede guardar directamente pulsando sobre el icono de extensión. Entonces, es súper sencillo. Si tú ves un documento o una web en la que te interesa algo, pues pulsas sobre el icono Claro, porque no sé si he comentado que aparecen en la parte derecha del navegador. Es bastante rápido, entonces no tienes que descargártelo y luego traspasarlo a tu carpeta de Drive, sino que pulsando sobre el icono de la extensión lo guarda directamente. Esta no es para productividad, pero a mí me parece bastante chula y bastante útil, que es Grammarly, que lo que te hace es asistirte en la escritura, por ejemplo, en inglés. Entonces, a la hora de escribir un email o un documento, te puede ir corrigiendo el vocabulario o la forma de expresarte. Existe una versión de pago que además incluye el selector de palabras adecuadas que te va corrigiendo pues si existe otra palabra más adecuada a la hora de escribir un email o una estructura más adecuada. Al final es una aplicación que tienes que dar de alta, pero bajándote la extensión es mucho más ágil. Bitly también es una aplicación y tiene una extensión en la que te facilita el acortar URLs, por ejemplo, para usar en publicaciones de Twitter en las que los caracteres están muy reducidos, pues utilizas Bitly para acortar una URL, por ejemplo, pues el enlace a la inscripción de una jornada como esta.
Y lo bueno que tiene es que Bitly te proporciona estadísticas sobre pues, quién ha pinchado o desde dónde llega, o si lo publicas en varios sitios pues, y diferentes URLs, pues si han pinchado en Twitter, te dice cuántas personas han pinchado en ese enlace. Además, te permite directamente crear QRs desde el mismo navegador. Aquí os pongo las favoritas del año 2021 por si os resulta curioso y queréis buscar este tipo de extensiones. Son muy variadas. Aquí está Forest, que yo creo que es de las extensiones más conocidas. ¿Por qué eso? Porque une el juego con la productividad. Y luego hay otras que realmente son de entretenimiento. Por ejemplo, para llevar un seguimiento de cómo está yendo tu día y entonces a lo largo del mes ves qué días buenos has tenido, qué días malos has tenido. Incluso hay algunos que son más de juego, de poner una mascota y tener una mascota al lado de acompañamiento. Por último, poneros alguna que a mí me resulta muy útil en mi día a día y que son de las que más utilizo, que no tienen que ver con la productividad, o bueno, sí, porque Buffer es el programador de publicaciones de redes sociales y tiene también una extensión, por ejemplo, es muy útil para compartir noticias directamente. Si yo veo una noticia de un sector que me interesa y quiero compartirla en Buffer, quiero compartirla en otra red social, por ejemplo en LinkedIn, puedo pulsar sobre el botón de Buffer y directamente me la traslada al programador. Colorcilla es para captar los colores, por ejemplo, de una página web. Esto es muy útil a la hora de realizar informes, por ejemplo, si quieres hacer un informe que vaya acorde con la imagen corporativa de la empresa, pues utilizas Colorcilla y puedes coger el color de su página web, del logotipo de su página web. O si quieres una combinación de colores que te gusta, pues captas el código del color con esta extensión. Go Full Page es para hacer capturas de pantalla de páginas enteras. Por ejemplo, en las páginas web que son One Page, que va con el scroll, pues puedes hacer una captura que te capte completamente la página web. La puedes descargar en JPG, en PDF, pues en algunas ocasiones también me resulta útil. Y luego tengo el Joy Pixels, que es un teclado de emojis que para redes sociales también es bastante útil. Hoy he descubierto, que yo no lo sabía, que existe otra opción de abrir un teclado de emoticonos, que es pulsando, ya os lo digo, Windows y el punto. Si pulsas la tecla de Windows y el punto, se abre un teclado de emoticonos que os puede resultar útil. Yo no lo sabía, yo me he enterado hoy. Por eso sigo usando Joy Pixels, porque además te tiene un buscador y es mucho más rápido. Yo busco, si estoy hablando sobre algún tema, pues lo tengo que buscar en inglés, eso sí, es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que las búsquedas se hacen en inglés, pero por ejemplo, si quiero poner un fuego, en vez de buscar entre todos los iconos, pues pongo la palabra clave y lo encuentro fácilmente. Y poco más de contaros, espero que estas cosas son pequeños trucos que igual no conocéis, las extensiones, pero son muy útiles, igual encontráis la que más os pueda venir. Muchas de las aplicaciones tienen extensiones propias, desde las de comunicación, como Zoom o Hangouts, o no se me ocurre ninguna otra, pero la mayoría tienen extensiones que en algún momento pueden seros útiles. Perfecto, Natalia, pues muchísimas gracias. Lo del Windows Punto, súper útil. Lo comentamos justamente en el taller de Trello y Canva, allá por septiembre del año pasado. Mira, Es yo no lo súper útil. sabía. Y funcionan todas las aplicaciones de Windows. Estás escribiendo un correo electrónico, estás escribiendo un Word, en el navegador un post en LinkedIn, así que es súper útil. Te aparece, también puedes buscar, aunque no te aparezca la barra de buscador Vale. directamente, tú empiezas a escribir el texto y te va filtrando los emoticonos. Lo que no sé si salen todos los emoticonos, eso no lo he comprobado.
Yo no he echado en falta ninguno. Vale. Tampoco soy un experto en emoticonos ni me sé todos los que hay y ya sabéis que además como van añadiendo Sí. nuevos, pues no sé con qué Y no todos, periodicidad. y luego no todos funcionan en todas las páginas web. Algunos sale el cuadrado y no Eso es. sale bien. A veces se cambian. Pero Por sí, ejemplo, yo utilizo otra de las extensiones que utilizo que para el trabajo, ¿no? Pero bueno, me parece curiosa es la de los GIFs para Gmail. ah, Eh, los típicos Giphy se llama, Giphy creo que es. Pues claro, no puedes poner GIFs en los emails. Pues con esta extensión sí que te permite, no te sale la extensión arriba en el navegador, pero sí que te sale la extensión en el correo electrónico nuevo. ujú. Es curioso. Yo usaba antes también otra que era Chrome to Phone, que era súper útil para enviar enlaces, noticias e incluso números de teléfono del Chrome del navegador a tu teléfono Android. Estaban conectados con la cuenta de Google. No sé si funcionaba para los Apple, pero al final se conectaba a través de la cuenta de Google. Entiendo que sí, pero dejó de Sí, pero darse soporte. ahora con Chrome directamente puedes compartir las páginas, puedes enviarlo a otro dispositivo, Mm, generar el código QR para entrar en una web. Ya directamente Chrome lo permite y es bastante rápido también. Es muy Incluso útil. compartir un enlace en una red social o por WhatsApp, sí. Sí, esto estaba bien porque igual veías el teléfono en alguna Mm, página web de algo de información que necesitabas y directamente te lo abrías en el teléfono sin tener que marcar. Pero bueno, si no está esta, como dice Natalia de manera nativa, igual está incluido sí. ya en Chrome o si no, seguro que hay alguna otra extensión para al final pues traspasar esa información del ordenador al móvil que muchas veces pues nos vamos moviendo y es interesante el poder seguir lo mismo que estabas haciendo en el dispositivo móvil. Yo, por aportar una que no es un plugin, no es una extensión, de hecho la voy a compartir por el chat, es el list URLs, no sé si conocéis, que permite con una sola URL compartir una lista completa de URLs. Y he aprovechado porque he puesto todos los enlaces que tenía pues, de los sistemas que estaba hablando, de los escritorios remotos, lo de Citrix, o de todos, lo que he utilizado un poquito para la presentación y os lo paso ahí para que los tengáis a mano. ¿Vale? Perfecto, pues muy útil, Gracias. Pedro. Bueno, mientras alguien más se va animando a lanzar preguntas, yo tengo ya alguna. Pedro, a ver, la pregunta clave, ¿por dónde empieza una empresa cuando quiere teletrabajar a alguno de sus empleados? Imagínate un administrativo, un comercial que está en remoto, de todas las herramientas al final que hemos hablado, escritorios remotos, propio software en la nube, ¿por dónde crees que deberían empezar? Está claro que depende del perfil. Eso es lo primero. ¿Qué tipo de trabajo va a hacer? ¿Qué realmente qué va a necesitar de recursos de la propia empresa? Yo un perfil comercial lo veo más con un usuario de Office 365. Va a tener su documentación de catálogo, de clientes o de contactos perfectamente identificada en su cuenta de Outlook o de cuenta de contactos y no va a necesitar realmente de acceder a los recursos propios de la empresa. Cuando me refiero a recursos propios hablo pues eso, de los documentos propios internos. ¿Vale? Si es un perfil más administrativo en el que sí que hay, pues tiene que usar una aplicación tipo un factura, el que fuere, un RP, algún sistema así, entonces sí que va a necesitar acceder a un equipo. Entonces, yo en estos casos opto más porque se lleve el equipo, porque además va a trabajar más eficientemente teniendo ese software instalado en su equipo que no tener que depender de ese salto que comentábamos antes. Que luego los resultados son online porque está conectada a la VPN, perfecto. Que los resultados los manda una vez al día, ya eso es una forma de operar. Pero iría más a eso, a que la empresa debería proveer de un equipo con el software, porque además el software tiene que correr en ese equipo y tiene que ser cosa propiedad de la empresa. No puedes depender de que tu empleado tenga un software para hacer cosas de la empresa. Y otros perfiles, pues es que cada empresa más es un mundo y cada necesidad de usuario es un mundo. O sea, siempre lo primero analizar qué es lo que necesita. Yo creo que, de hecho,
muchas empresas tienen perfiles ahora, incluso físicos, no remotos, sobredimensionados. O sea, tienen equipos que realmente no necesitan para su día a día y al revés. Hay personas que van por detrás, o sea, que van pilladísimos y necesitan más recursos. Entonces, esa valoración, ya sea para hacer remoto para un puesto físico, hay que hacerla primero. ¿Qué necesidad tienes de acceder a información de la empresa? ¿Qué tipo de software necesitas utilizar? Si es un software, pues eso, de corporativo, un CRM o tal, pues eso es perfectamente, o sea, un CRM, perdón, el corporativo o ERP sería otra cosa, pero un CRM que es un control de usuario que cueste cualquier comercial, eso son software cliente, no le hace falta tener nada instalado, entonces puede utilizar el Office 365 y tan feliz. Claro, fíjate, yo lo primero depende en qué vas a trabajar y qué necesidad de datos tiene. Luego hay otros puestos que son más, no sé, por ejemplo, nosotros en el centro pues tenemos gente de laboratorio que por narices no puede hacer trabajo remoto, pero sí que de vez en cuando necesita moverse y sacar el portátil fuera del trabajo. El portátil tiene que ser el del trabajo, sí o sí. O sea, por temas de seguridad, por temas de monitorización, por lo que me da igual la excusa, pero lo básico es que vayas con el equipo de la empresa. Y luego hay sistemas móviles a través del propio móvil para conectarte a los recursos del centro y no tener necesidad de ir a una oficina ni ir a casa. Quiero decir que ahora tenemos ahí 3G. Con el 5G, cuando esté por la zona, mejor, pero bueno, con el propio 4G puedes trabajar perfectamente durante un momento dado sin necesidad de ir a ningún sitio concreto. No sé si me dio a lo mejor al explicarlo, pero el típico de laboratorio que tiene que ir a hacer unas medidas a no sé dónde, pues a lo mejor le es más cómodo irse a la cafetería más cercana, conectarse con el móvil, actualizar los datos y ya no tiene más necesidad de conectividad. O sea, depende del usuario. Luego estamos los desarrolladores que siempre pedimos lo más, conectividad, para estar, porque bueno, estás haciendo pruebas online constantemente, con lo que sí que necesitas un entorno más conectado, llamémoslo así, pero ahí el recurso de hardware a veces solemos ser los que nos quedamos cortos de hardware, porque siempre estamos con el último parche, el último configuración y a veces la empresa siempre va un poco por detrás. No hablo personalmente, pero suele ocurrir. El desarrollador siempre va a ser el que más demanda a nivel de hardware. Un usuario normal de oficina no va a necesitar nunca mucho equipo, pero sí conectividad, sí va a necesitar ese transporte de datos constante. ¿Vale? No sé si ya he aclarado. Sí, total. Como todo en tecnología, al final sabéis que existen multitud de herramientas, nadie puede decir este es el mejor RP, esta es la mejor plataforma para desarrollar una página web. Todo depende efectivamente de las circunstancias y las necesidades de cada uno y para eso precisamente estamos aquí, para ayudaros un poco a analizar esa madurez digital que podáis tener, esa situación, esa necesidad concreta y en base a eso pues intentar guiaros o recomendaros las mejores soluciones. Fundamental que contemos con un equipo corporativo, está claro, igual que si vamos a la oficina y tenemos un ordenador fijo, pues en este caso los trabajadores de IT pues siempre hemos estado más acostumbrados al portátil y eso nos ha permitido siempre pues trabajar en remoto, teletrabajar o trabajar en la oficina indistintamente. Ahora yo creo que cada vez más las empresas van a ir valorando esta opción porque se demanda por parte de los empleados para mejorar esa flexibilidad, pero también están viendo que para su productividad pues puede ser mejor también. Natalia, no sé si tú tienes alguna preguntilla por ahí. Yo sí, esta mañana he hablado con Pedro sobre las VPNs gratuitas. Sí, eso no es una VPN, eso es una forma de enmascarar tu IP de cara a acceder a donde fuera. El destino es lo de menos. Pero son servicios que lo que hacen es usar la IP que te está dando el servicio de VPN. Encima me has dicho gratis. Peligro doble.
no sabes a quién estás dando, estás firmando, como suele decir nuestro compañero David, en la parte donde pone cedo mi alma. O sea, si es gratis y te están dando un servicio que es oscuro, porque al final estás diciendo, bueno, estoy ocultando mi identidad, aunque solo sea la IP, estoy ocultando mi identidad para acceder a ciertos sitios. La seguridad en algún sitio tiene que fallar, ¿sabes? Sí que de cara a que estás visitando dirá, no sé, la IP que me viene es, no sé, suelen ser hiperrusas, chinas, etcétera, por algo, y no lo sé, pero esa no es la VPN de la que hablo cuando hablo de seguridad. La VPN de seguridad la pone la empresa y es un sistema que utiliza la empresa para cifrar la comunicación que hay entre el empleado, bueno, entre el usuario remoto y la empresa. El otro, ya digo, son sistemas que se usan muchos chavales con los juegos para evitar que bloqueen gente en redes sociales para precisamente lo mismo. Además van cambiando constantemente de IPs para que no les hagan un seguimiento. O sea, no suelen ser usuarios muy, no sé cómo decir, un poco fraudulentos. Pero no es el uso para esto, no tiene nada que ver. Totalmente. Pero está bien preguntado. Y ahí si no se tiene acceso a esas VPNs porque no se cuenta con un administrador de IT que pueda preparar, pues al final podemos tirar de esas herramientas profesionales, como ha comentado Pedro, ese AnyDesk, ese TeamViewer, probablemente que son dos de las herramientas más conocidas para poder conectarnos de una manera un poquito más segura a nuestros equipos en la oficina presenciales. Nosotros personalmente usábamos AnyDesk, que hemos usado, bueno, TeamViewer desde hace muchísimos años a nivel personal también para conectarte, pues lo típico, ¿no? Al equipo de algún familiar para echarle una mano. AnyDesk a nivel profesional lo hemos utilizado y la verdad es que es muy útil. Teníamos, de hecho, la versión de pago para podernos conectar a equipos que ya teníamos grabados y no necesitamos estar pidiendo el consentimiento cada vez, sobre todo para labores de soporte, actualizaciones, alguna incidencia que pudiese tener el usuario que no necesitase estar allí delante e incluso te permitía reiniciar los equipos, que normalmente cuando tú apagas el ordenador se corta la conexión, pues con AnyDesk la versión de pago te permitía reiniciar para temas de actualizaciones y demás. Sí, lo único pero que le pongo es ese, que te sientes observado cuando lo usas. Porque no sabes nunca si hay alguien detrás de tu pantalla, pero corres ese riesgo. Sobre todo a la hora de yo qué sé, cuando escribes una contraseña normalmente va a estar cerrada, o sea, va a estar oscura, pero si tú escribes una nota en la que estás apuntando una contraseña, que lo he visto, pues lo dejes en claro. Totalmente. Bueno, pues si no hay más preguntillas por el chat, son las 5:30, así que vamos a concluir con la jornada. Comentaros que las ayudas de la digitalización, como el kit digital, por ejemplo, tienen en cuenta precisamente estas herramientas, una categoría que hay de trabajo virtual o teletrabajo, no recuerdo ahora exactamente. Oficina virtual, creo que se llama la categoría. Sí, eso es. Muchas gracias, Natalia. Pues que son plenamente conscientes de estas necesidades y si estáis planteando algún proyecto de este estilo, echad un vistazo al artículo y a las soluciones que incorpora este kit digital y cualquier duda, pues tenéis a esta oficina Acelera Pyme a vuestra disposición. Natalia, Pedro, muchísimas gracias como siempre por vuestra participación. Esperamos que la jornada os haya sido útil y muy atentos a nuestra agenda de eventos para los próximos webinars y talleres que tenemos después de Semana Santa, por supuesto, ya para dejaros descansar. El 20 de abril volvemos con un webinar sobre posicionamiento SEO. 26 sobre firma electrónica y el DNI 4.0, muy interesante. Y el 28 un taller presencial sobre captación y uso de datos, dispositivos IoT para mejora de la productividad empresarial. Así que nada, os espero veros en próximos eventos y lo dicho, un placer y nos vemos en próximos eventos.